edificándonos según la actividad propia de cada uno, basado en Efesios capítulo 4, versículo 16. En ese pasaje se estuvo meditando sobre esa idea. Del pasaje logramos extraer varias aplicaciones y nos ayudaron a que durante todo un año se estuviera meditando profundamente en lo que significa ser edificados y cuál es la actividad propia de cada uno. Bien, hermanos, si usted recuerda el último himno que acabamos de cantar, en el coro se nos habla de que allí no habrá tribulación. ¿Allí está dónde? ¿Dónde? ¿Usted conoce algún lugar de la tierra donde no haya tribulaciones? No lo hay. Pero en ese himno se nos habla de que allí no habrá tribulación, ningún pesar, ningún dolor. Y cuando esté morando allá, allí no habrá tribulación. ¿Morando a dónde? Yo sé que todos los que estamos aquí deseamos ir al cielo, ¿o no? ¿Sí o no? Poquitos. Pero los que desean ir al cielo, ¿qué estamos haciendo para ir al cielo? ¿En qué depositamos nuestra confianza a ir al cielo? ¿Qué nos asegura a nosotros que vamos a ir al cielo? ¿Por qué nosotros creemos que vamos a estar en el cielo? Y de eso, hermanos, vamos a ir viendo conclusiones. Porque Jesús, que es el dueño de la iglesia, prometió llevar a la iglesia al cielo. Él no prometió llevar a todas las personas que quieren ir al cielo. El diablo quiere estar en el cielo. El diablo quiere estar en el lugar donde Dios está. Los demonios quieren estar en el lugar donde Dios está. Los asesinos quieren estar en el lugar donde Dios está. Los adúlteros viven en adulterio y quieren estar en el lugar donde Dios está. Entonces no se trata de lo que usted y yo deseamos, se trata de cómo estar nosotros seguros que vamos a estar en el cielo. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y de esa figura vamos a pasar luego a otra figura que encontramos nosotros en Efesios. La misma idea, pero con diferente forma en el lenguaje, no así en la síntesis. En 1 Corintios 12, 14 al 17 dice: además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en particular. Primera conclusión, hermanos y hermanas. Cada cristiano debe ser miembro de una iglesia local. Escuche, no cabe la idea del cristianismo estilo Jason Bourne. ¿Usted sabe quién es él? El que solito se defiende.
solito hace todo, solito ataca a los enemigos, solito hace todas las misiones. Eso no existe en el cristianismo. No hay un cristianismo diseñado para Rambo, en donde él solito se llena de armas y va a la guerra. El cristianismo se diseñó como un mecanismo donde muchos miembros funcionan con un propósito en común. Si hay alguien que tiene la idea de que puede ser cristiano enajenado del cuerpo que es la iglesia del Señor, o no entiende la Biblia, o simplemente es un rebelde que piensa que en su rebeldía puede agradar a Dios. Porque no es así. Si usted vio la idea del pasaje de 1 Corintios 12 que leímos, se habla de un cuerpo compuesto por muchos miembros que todos se necesitan unos a otros. Recientemente ha comenzado una nueva investigación que habla de que nosotros no podemos pensar, estoy sufriendo del hígado, entonces vamos a buscar la solución para el hígado. No, este médico decía que nosotros tenemos que ver a nuestro cuerpo como una unidad en donde son muchos piñones que están girando para que todo el cuerpo funcione, y que cuando un piñón se sale de curso, se le parte un diente, ese piñón hace que todo el resto del cuerpo comience a sufrir. O sea, un problema del hígado no es solamente un problema del hígado, un problema del hígado ataca o afecta a otras partes del organismo que cada uno de nosotros tiene. Pero hay cristianos que piensan que no deben, escuche, que no deben sujetarse a la membresía de una iglesia local. Ellos se sienten agentes libres. Ellos se sienten personas que están llamadas a servir en cualquier lugar, o que están llamadas a congregarse en cualquier lugar. Y aunque usted y yo lo podemos hacer, porque tenemos esa libertad en Cristo, eso no elimina que nosotros necesitamos pertenecer a una iglesia local donde nosotros hayamos dejado, hermanos, muy claro que esa iglesia puede contar conmigo y que yo puedo contar con esa iglesia. Hay dos frases, o más bien 2 veces en las que Jesús utilizó la palabra iglesia en todos los evangelios. En Marcos, Mateo, en Lucas y en Juan, o Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solamente Jesús habló de la iglesia en 2 pasajes. El uno está en Mateo 16, cuando Pedro le dice esa gran confesión que fue revelada por el Espíritu Santo, por Dios, le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: sobre esta roca, sobre esa confesión que tú acabas de hacer, no era sobre Pedro. La iglesia del Señor no está edificada sobre Pedro, ni Pedro fue el primer papa. Primero, porque si los papas dicen que para ser un papa tiene que ser célibe, es decir, no se pudo haber casado, entonces Pedro no servía porque Pedro era casado. No fue sobre Pedro que Cristo edificó la iglesia, fue sobre esa confesión que Pedro acabó de hacer, que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice: sobre esta roca, sobre esa confesión, edificaré mi iglesia. La segunda vez que Jesús habla de la iglesia se encuentra en el mismo evangelio de Mateo, pero en el capítulo 18, y se habla dentro del contexto de la disciplina a un miembro. Y ahí dice: mira, si tu hermano peca, si Dios lo permite vamos a estar hablando nuevamente de este tema. Si tu hermano peca, ve y repréndele, estando tú y él. Si te oyó, hasta ahí llegó el asunto. Pero si no te escuchó, llama a 2 o 3 testigos, para que en boca de esos 2 o 3 testigos conste toda palabra, y ese hermano ya vaya perdiendo la confidencialidad de su pecado, para que su pecado sea más expuesto, para que no se quede solamente ahí, si no se arrepiente. Si no oye a esos 2 o 3 testigos que estuvieron en esa reunión, entonces díselo ¿a quién? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? Si ese hermano es un agente libre, como muchos cristianos piensan, ¿a cuál iglesia se le va a informar? Ahí Jesús está hablando de un grupo local. Ahí Jesús está hablando de una membresía local. Ahí Jesús está hablando de un grupo de personas concretas que se reúnen a hacer cosas concretas en un lugar concreto. Así que cada miembro debe
tener en su corazón la necesidad de ser miembro de una iglesia local y no solamente conformarse a ser miembro de la iglesia universal. Cada miembro debe tener eso en su corazón. En Efesios capítulo 2, versículo 22, ese no está proyectado, búsquelo por favor en su Biblia. Efesios 2:22. Todo el capítulo 2 está hablando de lo que ahora somos en Cristo. Y mire cómo nos enseña aquí la misma idea, porque allí viene hablando de la familia, que Cristo es nuestra paz, que ahora somos miembros de la familia de Dios, conciudadanos de los santos. En el versículo 21 habla del edificio, por eso les decía que está la misma idea, pero con otro formato. Allá es un cuerpo, aquí es de un edificio. Verso 21 dice, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia en Éfeso. Y les dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Cómo se debía edificar la iglesia? No. En quien vosotros sois juntamente edificados. ¿Cómo podemos edificarnos juntamente si no estamos juntos? ¿Cómo puedo yo edificarme juntamente con mi hermano que es parte de la iglesia cuando yo me siento agente libre? Cuando yo siento que no necesito pertenecer a ninguna iglesia local, que no necesito identificarme con ningún grupo de miembros locales. ¿Cómo puedo edificarme juntamente? A veces nosotros somos expertos en escudriñar secretos y misterios doctrinales, pero estas cosas tan sencillas que no necesitan explicación, ¿por qué se nos hace difícil entenderlas? Esto no necesita explicación. Esto no necesita que usted y yo nos gastemos las neuronas tratando de entender si es juntamente o no es juntamente, si lo puedo hacer aparte o no lo puedo hacer aparte. Es muy claro, hermanos, es muy sencillo, pero a veces se nos hace tan sencillo que se nos hace difícil de creer. Es como las personas que piensan que van a ganar el cielo por sus buenas obras. Se les hace difícil, les cuesta creer que es por gracia. Les cuesta creer que es por gracia. Ellos sienten que tienen que hacer algo para ganar el cielo. El problema con ese pensamiento y con esa doctrina es que usted jamás va a estar seguro que realmente ha hecho lo suficiente para ganarse el cielo. Entonces usted va a ser una persona que va a vivir en este mundo inseguro de su salvación. Y si hay algo que la Biblia nos enseña es acerca de la seguridad de nuestra salvación. Segunda conclusión: cada miembro que entiende que debe pertenecer a una iglesia local, debe amar a esa iglesia local. No estoy diciendo que no ame a todos los hermanos en el mundo, no estoy diciendo que no ame a la iglesia extendida por todo el mundo, pero hablando en el contexto local, cada miembro debe amar a esa iglesia local. En Hebreos capítulo 10, versículo 23, muy conocido este pasaje por muchos de nosotros: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. Escuche cómo lo vamos a hacer. No dejando ¿qué? De congregarnos, como algunos. En las iglesias evangélicas, aquí ninguno, ¿cierto? Como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Escuche, hermano, el versículo 25 no tiene sentido si no ponemos en práctica el versículo 24. Es decir, no sirve que usted venga y se congregue, que yo venga y me congregue, si no es para estimular a mi hermano al amor y a las buenas obras. De nada sirve. Si usted se viene a congregar simplemente por ponchar una tarjeta y por decirle a Dios, mira la lista de asistencia mía y verás que nunca falté.
No. Si ese es el propósito, no tiene sentido que nos congreguemos. El propósito es honrar y glorificar a Dios mientras estimulamos al amor y a las buenas obras a los hermanos. Pero el versículo 24 no se puede cumplir si no aplicamos el versículo 25. Usted no puede estimular al amor y a las buenas obras a su hermano a control remoto, a larga distancia, o diciendo en su corazón: no, hermano, yo estoy conectado con ustedes en el espíritu. No, aquí no somos espiritistas, o por lo menos yo no lo soy. Yo no soy espiritista ni la iglesia es espiritista. Aquí no es que nosotros comenzamos a orar y allá en el espíritu nos encontramos y por eso estamos unidos. Aquí se habla de reunirnos literal y físicamente, no dejando de congregarnos, no los espíritus, los cuerpos, las personas, la mente, el corazón, los miembros de nuestro cuerpo deben estar juntos para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando yo digo que amo a Cristo, yo no puedo enajenar eso de amar a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si yo amo a Cristo, entonces yo voy a amar a mis hermanos. ¿Y cómo lo voy a amar? No diciéndole en la entrada o en la salida o en el medio del culto, cuando a veces tenemos ese saludo: hermano, le amo, y yo sé que lo podemos hacer. Y desde acá podríamos estimular y decir: hermano, dígale a su hermano que lo ama, y usted le puede decir: hermano, te amo. Pero no son las palabras, son los hechos, porque obedecer es más que decir, es hacer. En 1 Corintios capítulo 13, que usted y yo conocemos, del versículo 4 al versículo 8, se nos habla cómo estimulo yo a mi hermano al amor y a las buenas obras. Y comienza diciendo algo: el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor no se aira, el amor no guarda rencor. La persona que ama no busca lo suyo propio, no se envanece. El amor todo lo soporta, todo lo cree, todo lo sufre, todo lo espera. ¿Cómo entonces yo estoy amando a mis hermanos? ¿Con las palabras o con el amor de la palabra de Dios? Usted es un hermano que le transmite a su hermano que usted quiere estimularlo al amor, con sus actos, con sus hechos. Hermanos, usted puede pensar, y yo puedo pensar, y yo no sé si usted lo ha pensado, pero yo lo he pensado, que en ocasiones hay miembros a quien usted piensa que no debe o no puede amar. ¿Es que me cuesta tanto amar a ese hermano? ¿Es que me cuesta tanto amar a esa hermana? ¿Es que por lo que conozco de ese hermano, por lo que conozco de esa hermana, me cuesta tanto amarlo? Pero hay una razón, hermanos, por la cual nosotros debemos amar la iglesia y a los miembros. Y la razón es que Cristo ama a la iglesia apasionadamente. La razón no está en usted y la razón no está en mí, ni la razón está en mi hermano. La razón por la cual nosotros debemos amar a esa iglesia local a la cual pertenecemos es porque Cristo ama apasionadamente a la iglesia. Hay un libro muy bueno, ojalá los jóvenes lo consigan, porque de ahí se va a estar meditando algunos principios para ellos en algunos estudios más adelante, escrito por Jim Harris, y el libro se llama Deja de coquetear con la iglesia. Porque algunos cristianos ven a la iglesia como muchos jóvenes ven a las jovencitas, les coquetean, les llevan flores, les dicen palabras bonitas, les muestran afecto, les muestran interés, pero nunca se comprometen. Así hay muchos cristianos. Ellos dicen amar a la iglesia, pero no se comprometen con la iglesia. Ellos dicen amar a la iglesia, pero coquetean con ella. Un día la visitan, otro día no la visitan, dicen: no, la voy a castigar con el látigo del castigo para que me ame más, para que le haga falta. Hay miembros que tratan la iglesia así. Hay miembros que piensan que si se ausentan van a ser personas que los demás los van a ver con más necesidad de interesarse por ellos. Entonces yo me voy a ausentar a ver si notan mi ausencia. Voy a dejar de ir a ver si me visitan, si me llaman, porque como que ya han dejado de amarme.
No, hermanos. Deja de coquetear con la iglesia. Si eres miembro de una iglesia local, ama a esa iglesia local, pero no la ames solamente de palabras, ámala con hechos. Ámala en la práctica. Punto número 3. Cada miembro debe hacer de la iglesia su prioridad. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Parece la misma idea, pero no es lo mismo. Es como la historia de ¿qué es un dragón? ¿Usted sabe cómo es un dragón? Parece cocodrilo, pero no es cocodrilo. Parece águila porque tiene alas, pero no es águila. Bueno, estos dos puntos son iguales. El de amar apasionadamente a la iglesia y hacer de la iglesia su prioridad parecen iguales, pero no son iguales. Porque hay cristianos que han agregado el cristianismo a su vida. Escuche, hay un tipo de cristianos que lo único que han hecho es agregar el cristianismo a su vida, a una parte de su vida. Es decir, estos son los cristianos que se ven como cristianos solamente cuando se reúnen el primer día de la semana. Estos son los cristianos que se sienten a sí mismos cristianos, pero cuando están con otros cristianos. En la semana, cuando no tienen reuniones con otros cristianos, no se sienten cristianos. Y eso se puede ver, lo que hablan, lo que escuchan, lo que ven y hasta cómo se visten. Para el día domingo, no, yo me tengo que vestir decentemente, bien ataviada, con pudor y modestia. Pero en otros días no. O sea, hemos pensado que el Espíritu Santo viene a nosotros el día domingo y por eso yo lo tengo que honrar. Pero el lunes el Espíritu Santo se me sale y entonces yo me puedo vestir sin pudor y sin modestia y sin decoro. Han agregado el cristianismo a una parte de su vida. El que ama realmente la iglesia y ha hecho de la iglesia su prioridad es un cristiano que toda su vida, todos sus planes, las amistades que consigue, los proyectos en su vida, lo que hace, lo que habla, lo que ve, lo que escucha y hasta cómo se viste, todo lo hace pensando en que él es parte integral de la iglesia y que todo lo que él hace contribuye a edificar la iglesia o a destruir la iglesia. Porque cuando se habla del cristianismo, no se habla en sentido particular, se habla en sentido general. A veces nosotros no hemos entendido eso, que cuando se habla de un miembro en particular, se está hablando de todos los miembros, porque todos estamos unidos intrínsecamente por la obra de gracia que ha hecho Dios en nosotros. El miembro que ha hecho de la iglesia su prioridad, ve las reuniones como una prioridad en su vida y no como una elección. Hay miembros que hacen de las reuniones una elección. A esta voy, a esta no voy, a esta me gusta, a esta no me gusta mucho. Hay oración, no, la oración casi no me gusta, yo quiero estudiar más. Hay alabanza, no, yo canto en mi casa, yo quiero es otra cosa. Y hacen de las reuniones una lección. Para un verdadero hijo de Dios, las reuniones no deben ser una lección, deben ser una necesidad. Si realmente nos sentimos identificados con la iglesia, las reuniones deben ser una prioridad para nosotros. Un miembro que realmente se siente parte íntegra de la iglesia local no es selectivo, no es selectivo. Él entiende que él necesita de la iglesia y la iglesia necesita de él. Usted dirá, hermano, pero yo soy iglesia en mi casa. Sí lo es. Y eso nadie te lo va a discutir. Pero yo te coloco un ejemplo que escuché. Posiblemente no quepa, posiblemente para ti no valga, para mí vale. El hermano decía que si un futbolista se lo encuentran en la calle y le preguntan, ¿usted a qué equipo pertenece? No, bueno, yo pertenezco, vamos a colocar uno bien conocido por nosotros, James Rodríguez. ¿A qué equipo pertenece? Al Bayern Múnich. ¿Podemos jugar un partidito ahora, su equipo contra el mío? Sí, listo, pero mi equipo no está aquí. ¿Pero usted no dice que es del equipo del Bayern? Sí,
Bueno, juguemos su equipo contra el mío, pero yo estoy solo. Pero usted es parte del equipo, sí lo es, pero no está con el equipo. Hay miembros que no hemos entendido eso, que somos iglesia, pero funcionamos como iglesia cuando estamos juntos. En 1 Corintios capítulo 11, verso 18, Primera de Corintios capítulo 11, versículo 18, y luego, ahí mismo en 1 Corintios, pero el capítulo 14, versículo 23, Primera de Corintios 11, 18 dice, pues en primer lugar, cuando os reunís ¿cómo qué? Como iglesia. Escuche, Pablo les está diciendo, ustedes son iglesia, pero cuando se reúnen como iglesia, cuando ustedes toman la decisión de poner un lugar concreto y una hora concreta para una decisión o un propósito concreto, se están reuniendo como iglesia. Y ahí mismo en 1 Corintios capítulo 14, versículo 23, dice, si pues toda la iglesia, cada miembro es iglesia, pero escuche, toda la iglesia se reúne en un solo. Ellos tomaron, hermanos, muy en serio lo que significa hacer de la iglesia una prioridad. Se tomó la decisión de reunirse en un lugar concreto como iglesia, y ahí se reunían ¿quiénes? Todos. ¿Cómo estaría este local hoy si todos los que dicen que son parte de la iglesia estuvieran reunidos en este local? ¿Cómo estaríamos? Pero no. Ellos han hecho de las reuniones de la iglesia una elección. Se han vuelto selectivos. No han hecho de la iglesia su prioridad. Han agregado la iglesia a parte de su vida. Si me queda tiempo, si me cuadran los horarios, si estoy de buen ánimo, si el plan que tengo es mejor que el de la iglesia. No hemos hecho de la iglesia una prioridad para nuestras vidas. Ahora escuche este principio. Usted no se debe congregar para mantener su membresía en la iglesia. No, yo me congrego porque si dejo de congregar me dejan de contar conmigo. No, no lo haga por eso. Usted y yo nos debemos de congregar como una evidencia de que somos parte de la iglesia. Es diferente. Es la misma idea de muchas personas que dicen, yo voy a ir a la iglesia para salvarme. No, la iglesia no salva, hermanos. Escúcheme. Y no es blasfemia ni herejía lo que le estoy diciendo. La iglesia no salva. En la iglesia están los salvos. Es diferente el concepto. Usted no se añade a la iglesia para que la iglesia lo salve. Dios lo salva y lo añade a la iglesia. Es muy distinto el concepto. Así que si usted se congrega, hermano y hermana, no es para mantener su membresía activa, como en un club. Bueno, este miembro hace 3 meses que no viene, no ha pagado la mensualidad, tachémoslo de la lista y si vuelve tiene que volver a pagar inscripción. No. Nosotros nos debemos congregar como una evidencia de que realmente el Señor nos ha añadido a la iglesia. ¿No era eso lo que hacía la iglesia en el primer siglo en Hechos capítulo 2, desde el 42 al 47? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y después de bautizados y salvos, porque el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, sí nos salva. Después de que fueron bautizados y fueron salvos, el Señor los añadió a la iglesia, donde están todos los salvos. ¿Pero qué hicieron ellos? Y perseveraban. ¿En qué? En la doctrina apostólica, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ellos no empezaron a hacer eso para sentirse parte de la iglesia.
Ellos hicieron eso porque ya eran parte de la iglesia. Hermanos, si usted realmente se siente parte de la iglesia del Señor, usted debe asistir a las reuniones de la iglesia. Pero escuche, no asista como el hijo regañado. No asista como el hijo que cuando le mandamos a hacer algo lo hace, pero susurrando entre dientes. ¿Usted lo ha visto? ¿No le ha pasado con sus hijos? Que usted los manda a hacer algo y es, ¿qué dijo? No, nada. No asista así, hermano, porque eso no es provechoso para usted. Salmo 122, versículo 1. Hay un principio que, aunque está en el Antiguo Testamento, la misma idea la encontramos nosotros en el Nuevo Testamento en 2 de Corintios, porque cuando se nos habla de la ofrenda, el contexto de la ofrenda es en el contexto de la reunión de la iglesia, porque la ofrenda se recogía el primer día de la semana, y el primer día de la semana la iglesia se reunía para adorar. Está el mismo principio. Salmo 22:1 dice: yo me alegré con los que me decían, quédate acá en la casa el domingo, no vayas, ya fuiste el domingo pasado, ya estuviste el miércoles, ya estuviste el jueves, ya estuviste el lunes, el martes, descansa hoy. ¿Eso dice el pasaje? No. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Hermano, ¿qué siente usted cuando se viene a congregar? Ay, verdad, a madrugar otra vez y no puedo descansar. Y el único día que me queda para dormir, yo que toda la semana madrugo. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿A usted le alegra congregarse, hermano y hermana? ¿O es para usted una tortura? Esa tortura china, que usted viene y se sienta y pareciera que la silla tuviera alfileres ahí, usted quiere pararse rápido e irse. ¿Qué siente usted cuando se congrega? No solo el primer día de la semana. ¿Qué siente usted cuando viene un lunes, hermana? ¿Qué siente usted cuando viene un lunes al discipulado, hermano? ¿Qué siente usted, hermano, cuando viene un martes? ¿Qué siente usted cuando viene un miércoles? ¿Qué siente usted cuando hay una reunión, una visitación? ¿Alegría? ¿Qué sienten los hijos ya cristianos cuando los padres les decimos, organícese que hay una reunión de iglesia? Yo no sé si a usted le pasa, a mí me pasa, que las frases de nuestros hijos es, ¿otra vez? Yo no sé si usted, cuando ve el cronograma de la iglesia, lunes discipulado, martes varones, miércoles iglesia, jueves visitación, viernes parejas, sábado jóvenes, domingo culto de oración, estudio para niños, estudio para tercera edad. No, ¿y cuándo nos van a dejar respirar? O sea, ¿te ahoga reunirte? ¿Por eso quieres respirar? ¿Te ahoga congregarte? Si te ahoga, tú no has hecho de la iglesia tu prioridad. No lo has hecho. Tú eres un cristiano selectivo. Escuche, hermanos, no debemos menospreciar ninguna reunión, ninguna. Todas las reuniones que se hagan con propósitos espirituales de la iglesia, todas delante de Dios tienen valor. Pero tampoco, hermanos, debemos menospreciar ninguna actividad. Bueno, es que se van a reunir para tal cosa y como yo no participo en eso, pues no tiene mucho sentido que yo vaya a eso. Como el propósito de esas reuniones es para cierto trabajo, cierta actividad, y como yo no me veo en esa actividad, entonces no me reúno. O se está haciendo alguna actividad y como yo no tengo los dones o los talentos o las capacidades para hacerlo, pues no me interesa mucho hacerla. Porque ¿qué voy a recibir yo? ¿Qué recompensa voy a recibir yo? En Mateo capítulo 10, versículo 40 al 42, Mateo capítulo 10, versículo 40, algún día también se estudiará este pasaje con el grupo de hermanos que colaboran o los varones, pero quiero solamente que extraigamos un principio de ahí. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que a mí me recibe, recibe al que me envió.
El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Solamente una idea. Escuche lo que el pasaje dice y lo que no dice. El pasaje no dice que los profetas son los únicos que reciben recompensas de profetas, que los justos son los únicos que reciben recompensa de justos. Eso no dice el pasaje. Lo que sí dice es que usted, por solamente, escuche, darle un vaso de agua a un profeta, usted va a recibir la misma recompensa que ese profeta, aunque usted no lo sea. ¿Sí entendió la idea? Parece trabalenguas, pero no lo es. Usted no necesita ser predicador para recibir recompensa de predicador, no necesita ser anciano para recibir recompensa de anciano, no necesita ser evangelista para recibir recompensa de evangelista, no necesita ser profeta para recibir recompensa de profeta. Con que usted sirva a un evangelista, a un anciano, a un predicador, a un profeta, voy a hacer la aclaración. No hay profetas hoy en día. Simplemente por lo que dice el texto. Cuando Jesús está hablando, lo está hablando durante la época donde los profetas sí existían. No hay profetas que traigan revelaciones inspiradas por Dios nuevas. Somos profetas en el contexto de que hablamos lo que ya está escrito. Escuche, cuando usted y yo hablamos de que Jesús viene, estamos profetizando, porque eso no ha pasado, pero Jesús viene. Cuando profetizamos que si una persona obedece el evangelio se salva, es una profecía, porque si ella lo hace se salva. Pero en el contexto como se veía en esa época, donde Dios le revelaba a las personas cosas que todavía no estaban reveladas, sino que eran ocultas, no hay. Hago esa aclaración. Si no me entendió, al final se acerca, yo le explico con más detalles. Pero el punto que quiero que veamos ahí, hermanos, es que cuando usted y yo participamos en una actividad, no como los titulares, no como la estrella, no como el protagonista, sino como el coprotagonista, seguimos recibiendo la misma recompensa que el que ha hecho el trabajo. ¿Usted ha visto los teatros? ¿Usted ha visto que cuando se abre el telón salen quién? Los artistas, las actrices y los actores. Pero detrás de ellos hay una cantidad de personas haciendo una cantidad de trabajos que sin ellos el artista o el actor no podrían hacer la función. La iglesia es igual. No menosprecie ninguna actividad, hermano, por poca o por insignificante que le parezca, porque usted recibirá una recompensa de parte de Dios. No la menosprecie. Y tampoco debemos menospreciar ni darle menos valor a ningún miembro. Si la iglesia es una prioridad para mí, entonces cada miembro es una prioridad para mí. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 12, que ya se ha estudiado y se va a volver a estudiar nuevamente con la iglesia, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, y que los tengan en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También les rogamos, hermanos, que amonesten a los ociosos, que alienten a los de poco ánimo, que sostengan a los débiles, que sean pacientes para con todos. Miren que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. ¿De quién es esa labor? Hermano, esta labor no es única y exclusiva de los que están presidiendo o dirigiendo las obras del Señor. Usted no es el secretario personal del siervo que asiste y usted lleva notas para decirle: hermano, veo que la hermana Julana de tal no ha vuelto a congregarse, hermano, búsquela, llámela, visítela, anímela, exhórtela, estimúlela. No. Aquí el mandamiento es a que usted, que está allá sentado, que yo, que estoy aquí parado, cada uno de nosotros estimule, anime, aliente y exhorte a cada hermano.
Ese es el deber de todos nosotros. Pero cuando no hemos hecho de la iglesia nuestra prioridad, sentimos que la prioridad de hacer ese trabajo es simplemente de los que colaboran. Mi prioridad es otra. Mi prioridad es mi vida. Yo no voy a dejar mi día de gimnasio por salir a visitar a un hermano. Yo no voy a dejar mi clase de yoga. ¿Aquí alguien no hace clase de yoga? No quiero herir susceptibilidades. Yo no voy a dejar mi hábito, mi hobby, mi organización, mi cronograma por hacer algo que tienen que hacer los hermanos que sí tienen tiempo. Yo no tengo tiempo. Cuando hemos hecho de la iglesia nuestra prioridad, cada uno de nosotros se involucra con los demás hermanos. Mire el pasaje del versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Cómo hace usted, hermano y hermana, para darse cuenta de eso si usted no ha hecho de la iglesia la prioridad? No lo va a poder hacer. Escuche, muchas cosas que pasan el día domingo en la iglesia no salen por los videos que subimos a YouTube. Así que no piense que, no me congregué, pero yo escuché el audio, hermano. Hay cosas que no salen por YouTube. El estímulo, el amor, el saludo, el afecto, eso no sale por la internet. Eso no se recibe por internet. Eso se recibe cuando usted y yo estamos juntos. Si realmente la iglesia es una prioridad para nosotros, vamos a estar dispuestos a hacer todo lo que este pasaje nos dice y más, porque la iglesia para mí es una prioridad. En Primera de Pedro, para terminar, hermanos, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25. Vamos a dejar las conclusiones por hoy ahí. Quedan 4. Si Dios lo permite, se estarán dando en otra ocasión. Pero si hay aquí visitas, si hay aquí personas que todavía no son hijos e hijas de Dios y por lo tanto no son miembros de la iglesia por la cual el Señor un día vendrá, no son parte de una membresía local de la iglesia del Señor, que no aman a la iglesia como Cristo quiere que la amen y que no han hecho de la iglesia su prioridad, sino que solamente quieren acercarse un poco a Dios. Para esas personas que hoy nos visitan, el Señor dice por boca del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros, está hablándole a la iglesia, erais como ovejas descarriadas, pero ahora que ya son miembros de la iglesia del Señor, habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Escúcheme, amigo o amiga que nos visita. Si usted no es miembro de una iglesia porque no ha obedecido el evangelio, porque para ser miembro no es decidir simplemente, bueno, me voy a congregar aquí. No, nosotros no tenemos la potestad de añadir a nadie a la iglesia. Es Dios quien lo añade cuando usted obedece el evangelio. Pero si usted no ha obedecido el evangelio y por lo tanto no es miembro de la iglesia del Señor, el Señor quiere que usted vuelva a Él, porque usted es una oveja descarriada. Usted es una oveja que anda perdida. Usted es una oveja que piensa que sabe para dónde va, pero realmente usted no sabe a dónde va. Cristo quiere que vuelvas a Él, porque Él es el pastor y obispo de tu alma, pero Él no puede hacer nada si tú no vienes a Él. Acércate a Jesús, pero no te acerques pensando que asistiendo a una congregación X, sea aquí o sea en otro lugar donde tú pienses que te vas a congregar, te has acercado a Dios. No lo pienses. Acércate a Jesús con la mentalidad del pecador que reconoce que necesita ser salvo, que necesita que Jesús dirija toda su vida. No agregues el cristianismo a una parte de tu vida. Agrega tu vida al cristianismo. Deja que Dios te guíe. Deja que Dios te dirija. Deja que Dios tome el control de tus decisiones, tus pensamientos, tus afectos, tus anhelos, tus proyectos, tus emociones, tus sentimientos, tu dinero, tu cuerpo,
Deja que Dios tome el control sobre ti. No veas simplemente la iglesia como, y me perdonan la expresión, como aquellos que están buscando el mejor producto por el precio de su domingo. Hay cristianos que ven el cristianismo así, ven a la iglesia así. Buscan el mejor producto por el precio de su domingo. Ellos buscan la mejor iglesia, la iglesia perfecta, donde invertir su domingo solamente. De paso les digo, parodiando a un predicador, no busque la iglesia perfecta en la tierra porque no la va a encontrar. Escuche, no busque la iglesia perfecta en la tierra porque no la va a encontrar. No hay ninguna iglesia perfecta, ¿sabe por qué? Porque está compuesta por seres imperfectos. Por eso no la hay. De paso, si la encuentra, no vaya a ella porque usted la daña. Porque usted y yo también somos pecadores. Si usted llega a encontrar la iglesia perfecta, no vaya a ir, hermano, la dañaría. La dañaría, porque usted y yo somos imperfectos. Pero hay muchas personas que son como los amantes inquietos. Siempre están buscando nuevas pasiones, nuevas experiencias. Bueno, en esta iglesia me gustó esto, pero voy a esta porque allá me gusta esto otro. Y me gusta esa de allá porque allá me gusta esto otro. Y me gusta esta porque allá. Son como los amantes inquietos que van buscando mujeres. Esta me gusta como me trata, esta me gusta como me hace el amor, esta me gusta porque me da detalles, esta me gusta porque no me pregunta dónde voy ni por qué no vine. Así son muchos cristianos, así son muchas personas. Están buscando dónde sentirse bien, no piensan en los demás. Eso es egocentrismo, eso es idolatría. Amigo que nos visitas, si tú realmente consideras a Jesús un pastor, el buen pastor, entonces deja que Él tome el control de tu vida. Obedece el Evangelio. Arrepiéntete de tus pecados. Confiesa a Jesús como tu Señor y Salvador. Sumérgete en las aguas del bautismo y deja que Él te muestre a cuál iglesia te añadió y persevera en ella. Persevera en ella, involúcrate con ella. Haz de esa congregación donde el Señor te añade toda tu vida. Haz una prioridad de esa congregación. Invierte ahí tu tiempo, tus energías, tus afectos, tus emociones, tu dinero. Inviértelo todo en ella, para que en ti se pueda cumplir un salmo que muchas personas lo tienen en sus casas y allí abiertico y piensan que si tienen la Biblia abierta en ese salmo, entonces todo les va a salir bien. Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ellos piensan, si yo abro la Biblia en ese salmo, nada va a faltar en esta casa. Nada va a faltar. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si tú quieres que todo lo que dice ese salmo se haga una realidad en tu vida, vuélvete al pastor y obispo de tu alma. Vuélvete a él. No hay otra manera. Y si el Señor te ha añadido a una iglesia local, déjate pastorear por el Señor. Déjate pastorear por Él. Seguimos siendo ovejas. Escuche, no somos Jason Bourne. No somos personas que solitos podemos luchar contra todo. No pienses que tú solo puedes luchar. Tú necesitas una iglesia. Tú necesitas pastores que pastoreen tu vida. Yo necesito pastores que pastoreen mi vida, porque seguimos siendo ovejas. Tenemos al pastor y obispo de nuestras almas, pero Él ha dejado también pastores en la iglesia y lo necesitamos.
Lo necesitamos, como un hogar necesita padres. Dios permita, hermanos, que a lo largo de estos meses el Señor nos haya enseñado algo a todos nosotros y que dejemos de ver a la iglesia simplemente como un buffet en donde escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta, como los hijos malcriados que le dicen a los padres: ¿qué hay de comer hoy? Tal cosa, no quiero. Y muchos padres que somos, me perdonan la expresión, alcahuetas, le preguntamos: entonces, ¿qué quiere, hijo? No, nosotros no estamos llamados a complacer los antojos y los caprichos de cada miembro. Estamos llamados a hacer la obra de Dios, a la manera de Dios y a la forma de Dios. Y muchas veces no nos gustará, pero nosotros no llegamos a la iglesia a escoger lo que nos gusta o lo que no nos gusta. Llegamos a la iglesia a involucrarnos con ella y a someternos a Dios y a su palabra. Si ese es tu pensamiento de la iglesia, vamos por buen camino. Porque si tú no ves la iglesia como un lugar donde Dios tiene un orden, estás en el lugar equivocado. Pero si tú amas a la iglesia y amas a Cristo y amas su orden, nos vamos a sujetar, nos vamos a disponer para someternos a la voluntad de Dios en la iglesia. Vamos a quedar con la oración final con nuestro hermano Oscar.